Bueno, es un tema complicado, hay muchas implicancias y algunas novedades. Escuchábamos en el informe que además el presidente anunciaba hoy que hasta el año que viene, es decir, 2017, no se van a tocar las escalas. Igual lo dejó medio abierto a lo que hagan los diputados y senadores. A la discusión, ¿no?, en el Congreso, claro que sí. Mm. Bueno, pero hay muchas cosas para empezar a analizar con las nuevas medidas. Para eso estamos con Mariano Martín, que es periodista de ámbito financiero con nosotros. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. Qué complicado que es todo esto, ¿eh? Sí, yo no solo creo que es complicado, sino que me parece que son muy pocos los que lo terminan de entender cabalmente. No me considero entre ellos, pero sí se empiezan a ver algunos detalles y empiezan a salir a la superficie algunas cuestiones que parecía que iban a estar zanjadas con esto. Lo primero que hay que decir es que yo, pensando en la discusión a través de la cual se llegó a esta resolución, que fue aquel mano a mano que habían tenido Hugo Moyano y Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y que después se extendió a otros dirigentes sindicales en la Casa de Gobierno, la pauta, por lo menos, que tenían en la cabeza los dirigentes sindicales es: nos sacan de encima el problema de ganancias, y el problema de ganancias lo tendrán a partir de determinadas categorías o se eliminará la cuarta categoría. Digamos, ¿qué estaban mirando los dirigentes cuando acuerdan con el gobierno una pauta salarial más moderada, que todavía no vio la luz porque la mayoría de las negociaciones todavía no arrancaron formalmente, pero hay un compromiso de palabra asumido entre las cúpulas gremiales y el gobierno? ¿Qué veían ellos? Espérame, este compromiso concretamente era lo que veíamos que era la promesa de campaña de Macri, que era eliminar el impuesto a las ganancias, punto. En base a ese compromiso, ¿qué decían los dirigentes sindicales? Bueno, la promesa de Macri es una señal muy concreta respecto de ganancias. Y esta señal necesariamente sabían los dirigentes que iba a tener que llegar con el debate parlamentario porque, por supuesto, para modificar alícuotas y escalas tiene que haber un proyecto de ley. Producto de la presión sindical, Macri acelera un anuncio y dice: bueno, ya va a venir el proyecto de ley. Inicialmente, estamos hablando hasta ayer, en 24 horas cambió radicalmente este tema. Hace 24 horas que decían... No es lo único que ha cambiado en las últimas 24 horas. Cambió todo. El tema de docentes, vos viste el lío que se armó también por un cambio de frente con la paritaria nacional. Veo que acá también ha habido un cambio. ¿Querés que te diga más, Pablo? Yo ligo un proceso con el otro. Yo creo que están intrínsecamente relacionados. Claro. La reacción que toma el gobierno tiene que ver con la posición que adoptaron los sindicatos tradicionales de la CGT cuando escucharon a sus pares docentes. ¿Se acuerdan esta semana que salieron de una reunión con Esteban Bullrich diciendo: nos ofrecen un 40% de aumento? Claro. Hubo frenéticos llamados entre la dirigencia sindical, Jorge Triaca y otros funcionarios diciendo: escúcheme, muchachos, ustedes nos están tomando por tontos a nosotros. Nos hacen bajar la pauta salarial, nos dicen que nos van a compensar con ganancias, nos dicen que nos van a compensar con asignaciones familiares, con fondos para las obras sociales, y nosotros aceptamos una pauta que va a estar necesariamente por debajo del 30%, y a los docentes que ni siquiera se sientan en esa mesa ya les dicen 40%. Pero, fue una bomba. Vos me estás queriendo decir, voy a ser la gran Fantino, que los sindicalistas se enojaron porque les parecía demasiado el 40%. No, porque les dijeron a ellos que ellos no podían pedir el 40% y se lo dieron a otros. Tienen razón. Mirá, lamento coincidir en parte con los dos. En realidad el enojo es mucho más, si se quiere, pedestre de los dirigentes sindicales. Dicen: mirá, yo puedo negociar a la baja. Palabras más, palabras menos. Vos hablás con algunos dirigentes de reserva. Porque ellos habían negociado eso con el gobierno. Nosotros vamos a negociar a la baja. Pero eso siempre tiene un costo. Y vos ves que al día siguiente el gobierno cierra en 40 con otro sector gremial, lógico que vas a tocar pito. A partir de ese momento, cualquiera sea la negociación fina, lo que estaba claro era que los dirigentes sindicales no se esperaban una respuesta de parte de los docentes que iba a romper cualquiera de los techos que hubieran creado, cualquier techo de cristal que hubieran generado en el ámbito sindical. ¿Qué pasa entonces? Primero, Mauricio Macri se ve obligado a anticipar un anuncio diciendo: primero, el aviso era: nosotros quédense tranquilos que esto va a ser un anuncio provisorio y después vamos a terminar las modificaciones con el proyecto de ley. Tranquilos, negocien bien. Y por otro lado, decirles a los docentes: no, nada de lo que dijimos el otro día con este famoso 40% va a estar firmado. Volvió en un punto, retrocedió esa negociación salarial producto de muchas desinteligencias que hay en varios sectores del gobierno. Pero vos estás metiendo un elemento que es el elemento sindical. Quiero decir, porque nosotros acá, cuando hace un ratito teníamos a dirigentes de los docentes, en ningún momento habíamos considerado que otros gremios también se habían enojado de alguna manera con lo que había sido el acuerdo del 40%. Lo que nos dijeron fue que los otros distritos del mismo gremio
habían levantado la mano. Pero no teníamos claro lo que vos nos aportás, que la CGT había saltado. Hay otro factor. Obviamente, la negociación nacional docente no aplica a ningún maestro del país. Claro. Directamente. Pero es una referencia ineludible. Y este tema de los números y el simbolismo que tienen los números es algo que preocupa mucho a todos los sectores. Acá me parece que el error fue no comunicar correctamente que esto no era una actualización salarial, sino que era una recomposición de un salario abandonado, que es el salario mínimo del trabajador inicial docente hace muchos años. Mira, Pablo, si tenemos que hablar de errores y torpezas, si se quiere, en la comunicación, al menos en este plano el gobierno está plagado, porque básicamente inmiscuye mejoras extrasalariales, como puede ser el impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares, que tienen un impacto de bolsillo, pero que en realidad vienen a reparar una serie de inequidades que se produjeron todos los últimos años, los años anteriores de Cristina Fernández de Kirchner, con la falta de actualización a un nivel inflacionario, pero, si se quiere, de esos parámetros. Coincido que no tenés que recomponer salario a través de ganancias. Está mal eso. Perdón, y a eso sumale un tercer factor que tiene que ver con los fondos de las obras sociales, que es cierto lo que dicen los dirigentes sindicales, que es salario diferido, pero que nunca va a llegar directamente a los bolsillos de los trabajadores y que no deja de ser una prebenda, si querés, con un manejo mucho más discrecional por parte del dirigente sindical y que le da un poderío distinto y una consideración distinta a la hora de negociar salarios con el gobierno o con los empresarios. Vos sabés mucho de gremios, Mariano, hay algunos más combativos, otros más dialoguistas, digámosle, o más gobierno friendly. De los más combativos, entre ellos está Micheli. Vamos a ver lo que dijo. La protesta solamente se puede evitar si hay seguridad social, si hay salarios dignos, jubilaciones dignas, si el pueblo argentino tiene la capacidad de poder hacer que sus hijos estudien, tener vivienda, tener resuelto el problema de la atención sanitaria, la educación y la comida. Dicen que la Argentina se ha transformado en un caos producto de eso. Yo creo que la Argentina se ha transformado en un caos producto de lo que ha sido la corrupción y sigue siendo la corrupción de muchos dirigentes políticos. Se ha transformado en un caos por el tema de ver espantados la desnutrición infantil de los pibes en Tucumán, Salta y en otras tantas cantidades de provincias de la Argentina. Caos por el tema de los despidos en el último tiempo, indiscriminados de trabajadores estatales, con la excusa de la ñoqui, haber dejado en la calle a miles de trabajadores. Buena la progresión que hace Mariano es acuerdo con los sindicalistas de la CGT, ¿no es cierto? Para un salario de una actualización, una paritaria de menos de 30. Luego viene el famoso 40 que aparece de abajo de una mesa salarial que no tenía que aparecer. Ese 40 hace que Macri apure el anuncio de ganancias y el de las asignaciones familiares, y también que quede ese anuncio, entiendo yo, Mariano, y sobre esto te quiero preguntar, desfasado el anuncio con lo que es el envío de la ley, ¿no es cierto? Sí, por dos razones. Primero, porque el propio Macri se encargó de poner en duda hoy que vaya a haber esta famosa modificación en las escalas, que es lo que todos en definitiva estaban mirando. Clave. Si uno para adelante, muy para adelante. Claro, se cree que recién para 2017. Uno imaginaba que una modificación del mínimo no imponible, como se le dice vulgarmente, a la espera de un proyecto de ley, era una modificación simbólica por la galería, porque nada de lo que pudiera pasar antes del proyecto de ley iba a quedar fuera una vez que esto tuviera un tratamiento parlamentario. El tratamiento parlamentario iba a superar cualquier mejora que se pudiera adoptar por decreto de necesidad de urgencia. Ahora, los mismos funcionarios del Ministerio de Trabajo que la noche anterior al anuncio nos decían y nos aseguraban que el mensaje había sido: esta mejora es lo que hay por el momento, pero quédense tranquilos que va a haber una discusión parlamentaria, estaban prácticamente anonadados cuando el propio presidente patea, en principio hasta 2017, esta modificación integral del impuesto a través de un proyecto de ley. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué crees que patea para adelante? Yo creo que ahí entramos en el terreno de las especulaciones. Una posibilidad es un año claramente de ajuste, hay restricciones presupuestarias de todo tipo, no está el arreglo con los fondos buitres, de donde el gobierno daba por sentado que iba a llegar un aluvión de dólares. Otra posibilidad es hasta, si querés, de praxis política, porque hemos visto en varias ocasiones el gobierno lanzar, incluso de boca del propio presidente, una hipótesis de máxima sobre algo, y frente a una reacción popular negativa, negociar una hipótesis intermedia que parezca menos dolorosa que la primera. Ahora, Mariano, que las escalas queden tal y como están ahora. ¿Por qué genera distorsiones? ¿Cuáles son las cuestiones que habría que empezar a discutir? Bueno, justamente esa es la cuestión central respecto de ganancias, y nos estamos
tenemos que tener en cuenta también que no es la única medida. Está el tema de asignaciones familiares, que seguramente es mucho más progresiva que la que se ha hecho con el tema de ganancias. Pero en definitiva, con el impuesto, al no modificar las escalas, al no hacer una reformulación integral del impuesto, lo que tenés es beneficiarios circunstanciales entre aquellos que venían pagando y que ahora, producto del corrimiento del mínimo no imponible, van a dejar de pagar o van a pagar mucho menos, pero aquellos que ingresan en las escalas y rápidamente van a estar muy cerca del tope de percepción del impuesto, que es el 35%. Claro. Y otro ítem que me parece que también es importante poner en juego acá, es que todo este combo de mejoras extras salariales que ha negociado el gobierno con el sindicalismo, en definitiva, Julia, Pablo, alcanza a menos de 1/3 de los trabajadores en relación de dependencia, los trabajadores formalizados de la Argentina. Sí, y los son que menos más de 10 ganan millones. de ese tercio. Son menos de 10 millones en total y a cerca de 3 millones alcanzan, no diremos estos beneficios, diremos estas compensaciones que, si se quiere, tratan de arrimar algún punto más a la negociación salarial para que a ese porcentaje se le agregue esto. Pero yo lo charlaba con la ministra de Desarrollo Social. Ella me decía, bueno, yo le hablaba de la mitad de los trabajadores gana 7 millones y pico, ¿no es cierto? 7.000 pesos, menos de 7.000 pesos, 7.000 y pico de pesos, ¿no es cierto? 7 millones, ojalá. Esa gente tiene una mejora si tiene hijos, porque le llegaron las asignaciones de familia. Claro. Si es soltero, no. Claro. Si es soltero, no tuvo ningún beneficio, cuando hubo gente más abajo de él que tuvo beneficios y más arriba también. ¿Y qué planteaba en ese caso, el sindicalismo en esta mesa de negociaciones con Mauricio Macri? Le decía, la única solución acá es universalizar el beneficio de asignaciones familiares, que es como se pensó originalmente este clásico instituto del peronismo, esta gran bandera de Juan Domingo Perón, que decía, bueno, los hijos no deberían ser discriminados, no importa cuánto gana su padre. El Estado hace este esfuerzo, el Estado, que captura fondos a partir de la recaudación, va a volcar a los trabajadores este dinero para que la educación de los hijos tenga un piso garantizado. Está bien, alguno me podrá decir, ¿cuánta necesidad tiene de una asistencia estatal aquella persona que gana 50, 80 mil pesos por mes? Esa misma persona podrá decir, bueno, ¿y por qué yo, que me lo gano en buena ley, voy a perder, digamos, porque en definitiva no es ni más ni menos que un monto que le gana proporcionalmente a aquel trabajador que lo percibe respecto del que no lo venía percibiendo? Esas escalas están absolutamente desactualizadas y al menos en ese aspecto me parece que el anuncio de ayer fue un poco más progresivo. Bien, qué lío, bueno, repercusiones gracias, políticas hubo también. Sí, lo despedimos a Mariano y vamos a cerrar con lo que dijo Sergio Massa. Gracias, Mariano. Gracias por la invitación. Muy amable. El anuncio de ganancias tiene sabor a poco, dijo Sergio Tomás Massa. Hay 220.000 personas que no venían pagando ganancias y ahora sí lo van a hacer. Con las retenciones que les quitaron a la minería, podrían financiar el fin del impuesto a las ganancias. ¿Cómo van a compensar la quita de subsidios? Tenemos que construir un sistema tributario progresivo. Fueron las declaraciones